AXA Live, el podcast. Bienvenido a AXA Live, el podcast. El espacio donde conversamos sobre temas dentro y fuera de la caja con las voces más representativas del amplio universo del cartón corrugado. AXA Live, el podcast. En este episodio, Gloriana Sánchez, gerente de ventas de Corrugados Altavista, y María Luisa Jaramillo, gerente corporativa de Grupasa. Bueno, bienvenidos todos a AXA Live, el podcast, a un episodio especial del Día de la Mujer en este mes de marzo y con dos invitadas, yo diría que de lujo, doña Gloriana Sánchez y doña María Luisa Jaramillo. Creo que no necesitan introducción, ustedes las conocen. Y bueno, es un placer tenerlas ambas acá. Me gustaría comenzar, cualquiera de las dos me puede contestar o ambas, que me contaran un poquito, así muy general, como para ir entrando en materia, cómo llegaron ustedes al puesto en el que están, ¿verdad? A involucrarse con el corrugado, cómo ha sido esa historia. En breve, porque después vamos a indagar un poquito más. Bueno, Quisiera comenzar. Bueno, yo vengo de una familia papelera. Mi padre fundó la compañía hace 54 años y he acompañado a mi padre toda la vida en su trayectoria profesional. Ha sido al lado de mi padre. Entonces, realmente he crecido entre bobinas y papel toda la vida y la llevo en la sangre. Entonces, esos han sido mis inicios. Que bueno, en mi caso, mi papá también es el fundador de la empresa, pero yo sí me incorporé a la compañía hace cerca de 15, 16 años. Mi papá empezó a trabajar en el cartón y el papel hace más de 30. Fundó la empresa hace unos 20 años. Yo estaba trabajando en otras áreas, mi formación es en publicidad y mercadeo, y he estado trabajando por otras empresas. Llegó un momento en que tuve a mi segundo hijo y decidí quedarme un poquito en la casa con el chiquitín. Y pues en ese momento Corrugados Altavista empezó a crecer acá en el mercado local. Y pues mi papá en realidad se considera no como el fundador, sino dice, yo soy el primer vendedor, soy el vendedor de la empresa. Pero ya había muchas gestiones operativas que debía atender. Y como yo estaba en la casa y mi formación o experiencia también ha sido en ventas, me dijo, mira, ¿por qué no te venís a trabajar conmigo y vas a tener flexibilidad para el chiquito? Y le dije, bueno, yo no sé nada de cartón, ¿verdad? Me dice, no, pero ahí aprende. Y entonces me dio ahí 3 clientes y me dice, empiece a desarrollarlos. Y empecé en realidad vendiendo también, igual que él. Y pues ahora sí ocupo la gerencia de ventas después de unos 5 o 6 años de estar atendiendo clientes. Bien, excelente. Me gustaría explorar un poquito el tema del liderazgo, digamos, el impacto de las mujeres en el liderazgo. Tal vez vamos a comenzar por usted, doña María Luisa. ¿Ha notado alguna diferencia en cómo se percibe el liderazgo femenino ahora, digamos, en 2025, que cuando comenzó usted? ¿Ha habido cambios en ese sentido? Por supuesto, yo creo que el mundo ha cambiado abismalmente, no solamente para las mujeres, sino en general. Yo no creo mucho en el género, creo más en el talento, creo más en las oportunidades que se nos presentan a todos y que obviamente pues a las mujeres se nos han abierto muchas más puertas de lo que de repente a nuestras abuelas o a nuestras madres se les abrieron, ¿no? En mi caso, pues yo crecí en un hogar en donde la mujer siempre fue empoderada, en donde la mujer tenía que ponerse pantalones y salir a trabajar y ser fuerte. Entonces, en mi caso, soy una mujer bendecida en ese aspecto y eso me ha permitido también, gracias a eso, poder dar oportunidades a otras mujeres que probablemente si no tienen ese empujoncito de otras mujeres no podrían situarse, ¿no? Entonces, pero definitivamente yo creo que el mundo ha cambiado mucho. La mujer se prepara mucho más hoy. Vemos hoy mujeres que se destacan en campos profesionales que no son los tradicionales, ¿no? Vemos a mujeres que son ingenieras, que son físicas, que están en campos en donde antes era imposible para una mujer estar. Pero también ha sido porque la mujer ha decidido capacitarse, ha decidido
profesionalizarse cada vez más. Y al momento de que las empresas buscan talento, entran las mujeres a competir con los hombres, ¿no? Y siempre las empresas apostaremos por contratar personas capaces y que tengan pues las cualidades y las actitudes. Y yo creo que la actitud de la mujer es la que definitivamente pues la ha podido llevar a lograr situarse hoy por hoy, porque la mujer como tiene poco más difícil las cosas, y no solamente por su género, sino porque las mujeres tenemos otros roles también con el que sortear todos los días. Y eso vuelve un poco más difícil. Entonces la mujer tiene que lograr situarse de una manera diferente a la del hombre, porque tiene que acompañarla a todos sus roles, el de madre, el de esposa, el de mujer, que no es fácil, ¿no? Entonces, pero definitivamente hoy por hoy la mujer tiene muchísimas más oportunidades que antes. Claro, y doña Gloriana, ¿cómo lo ve usted también ese mismo enfoque? ¿Cómo ha evolucionado el lugar de la mujer en este sector del corrugado? Que también es, y viniendo también usted de otros sectores, ¿verdad? También sería importante ver cómo se diferencia. Sí, desde mi punto de vista, en mis otros empleos había mucha más participación femenina que lo que hay hoy en corrugado. No voy a mentir en el sentido de que sí, se están abriendo caminos. Incluso en nuestras propias empresas o desde mis años en AXTA he visto también cómo ha habido más mujeres formando parte de la junta directiva, ¿verdad? En algún momento era solo doña Liliana, en algún momento hubo, estuvimos 3 mujeres, ¿verdad? Ahorita somos 2, pero la mayoría en AXA, por ejemplo, en la junta directiva han sido hombres. Cuando ves también las convenciones llegan más hombres que mujeres, ¿verdad? Entonces sí creo que hay mucho camino por abrir todavía. Somos pocas las mujeres participando en estos sectores, por lo menos en este sector industrial, y lo veo también en Costa Rica. En las corrugadoras en Costa Rica, los puestos gerenciales los están ocupando hombres, ¿verdad? Pero igual creo como María Luisa que sí nos hemos abierto camino, sí nos hemos preparado más, se han abierto más oportunidades de estudio también para procesos más industriales, ¿verdad? Muchas veces las mujeres estuvimos enfocadas en temas de ciencias sociales principalmente. El camino se está abriendo y creo que estas mujeres, nuestras antecesoras, ¿verdad? Igual yo coincido con María Luisa, mi abuelita, mi mamá, son mujeres empoderadas que pues siempre han trabajado fuera de casa, asumiendo también mucha responsabilidad dentro. Entonces, todavía hay brechas importantes que cerrar para que una mujer pueda destacarse tanto o más como lo hacen nuestros compañeros masculinos, ¿verdad? Pero pues el camino es un camino que se va construyendo todos los días, ¿verdad? Desde el fatídico 1911, cuando creo que fue en el 1911-1914, cuando tuvimos el incendio en Nueva York en esta fábrica de textiles. Y pues por ahora pues sigue siendo un camino por abrir también, ¿verdad? Entonces sí coincido, hay más oportunidades, se destaca más, pero todavía hay mucha brecha grande en esto por ir cerrando. Y me gustaría tocar un poquito el tema del relevo generacional, porque ustedes, además de mujeres, son también personas jóvenes en el sector. Y cómo, tal vez, doña María Luisa, ¿qué cualidades debe tener esta nueva generación de líderes para hacerse cargo del sector del corrugado en 2025 en adelante, digamos? O bueno, ustedes ya llevan su rato en ese camino, pero ¿cuáles son esas cualidades? Bueno, el sector corrugado es un sector técnico en el que hay que prepararse muchísimo. Solo el que sabe hacer cartón sabe lo que eso significa y requiere mucha preparación. Entonces, toda profesional entrando un poco en nuestro sector que quiera desarrollarse y destacarse en la industria del papel, en la industria del corrugado, primero que todo tiene que conocer su negocio. Eso es lo primero, ¿no? Saber qué producto hace, dominar la industria, conocer
su producto, para poderle agregarle valor a su cliente. Entonces, la mujer, más allá de que sea mujer o hombre, yo creo que las cualidades que todo líder hoy debe tener, primero es la adaptación al cambio. Esa es la primera de todas para mí. Ser ágil en entender los cambios que hoy suceden. Conocer de tecnología, definitivamente la tecnología llegó para quedarse y hoy por hoy ya estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de Internet de las cosas, estamos hablando de temas que ya no son de jóvenes, son de hoy y que es parte de. Entonces, esa actitud también de aprender. Tenemos que todos los días saber que lo que aprendí ayer se quedó en el pasado, ¿no? Y que tengo que estar siempre preparándome para lo que viene. Y lo otro es las personas, o sea, tener el liderazgo con la gente, ser empático, escuchar. Más allá de la tecnología y de todo lo que se viene, las personas siempre seguirán siendo las personas y las empresas necesitamos a la gente. Y por ello debemos ser líderes más aterrizados, más de piso, más de acompañar a nuestra gente. Y no tanto de la nube rosada, como decimos muchas veces, ¿no? Sino de estar en nuestras empresas de la mano de la gente y conocer quiénes son ellos, qué piensan, cómo pueden llevar las empresas también adelante. Ellos conocen los problemas. Entonces, tiene que haber ese liderazgo acompañado de mucha humildad y de mucha escucha para que no nos desenfoquemos de lo que verdaderamente es importante. Yo creo que hoy por hoy el mundo necesita y las empresas nuestras necesitan del liderazgo presente, del liderazgo visible y de escuchar mucho, más allá del género. Ya lo digo como mujer, creo que las mujeres tenemos mucho más ese feeling de poder ser más sensibles. Yo creo que eso es una cualidad, esa sensibilidad que nosotros tenemos de poder como percibir, ¿ya? Mucho más la necesidad de los demás. Yo lo veo como una fortaleza, no lo veo como una debilidad. Porque yo cuando alguien se sienta conmigo, yo sé lo que le pasa. Lo percibo, lo siento, lo intuyo. Entonces, para mí eso es más que una debilidad, una fortaleza, y creo que las mujeres debemos entender que estamos llenas de fortalezas y que más bien no debe ser como tapemos la sensibilidad, no dejemos que se vea ese corazón bueno que tenemos, sino más bien utilicemos esa fortaleza como una herramienta enorme para poder hacer la diferencia. Claro, sí, no, eso que usted está diciendo es importante, ¿verdad? Ustedes, sí hay como usted bien dijo, una sensibilidad hacia las cosas, percibirlas, que tal vez no todo el mundo tiene. Entonces, sí es lógicamente una fortaleza, como usted dice, y me parece importantísima. Y más en una época de tanta... Estamos comunicados todos, pero al mismo tiempo estamos aislados. Entonces, es un momento más bien de estar alertas de lo que se está diciendo, tal vez sin palabras, ¿verdad? Doña Gloriana, siempre en ese tema, ¿cuáles cree que son los desafíos y oportunidades que hay en este relevo generacional para los nuevos líderes? Mira, sí, el tema de estar siempre en conociendo el negocio desde adentro, hoy más que nunca creo que estamos pasando por momentos donde, por ejemplo, te hablo desde mi experiencia, ¿verdad? En corrugadores como nosotros, que no estamos integrados, que no formamos parte de grandes grupos, ¿verdad? Hay que estar siempre muy atento a qué está pasando en los mercados, qué está pasando con las fusiones y adquisiciones de molinos, qué está pasando con fusiones y adquisiciones de otros corrugadores, ¿verdad? Entonces, por supuesto, todo lo que comentó María Luisa sobre el conocimiento técnico, eso, mire, sin duda alguna, ¿no? Pero también qué está pasando más allá afuera, en el sentido de cómo se está moviendo el negocio, cómo se están tejiendo los hilos, ¿verdad? Que te van a hacer poder seguir adelante, aunque sea como un corrugador independiente, o si vas a tener que buscar aliados en la industria o integraciones verticales, horizontales y demás. Y el tema del personal, súper importante en el sentido de saber elegir a las personas correctas que quieran quedarse, ¿verdad? Yo soy de una generación que mi sueño era pensionarme en la primera empresa en la que estuve trabajando, ¿verdad? Y quería morir con ellos. Ahora, obviamente, lógicamente, cuando uno entra a trabajar en papel y cartón, se da cuenta que es lo más maravilloso del mundo y luego uno quiere salirse de ahí, ¿verdad? Y es como la experiencia que me ha pasado con la gente que trabaja. Pero
creo que algunas nuevas generaciones no sienten ese apego. Entonces, uno de los retos también en la transición del liderazgo, en la transición generacional, es cómo hacer que las nuevas generaciones sientan el negocio como propio, aunque no sean dueños o propietarios o demás, pero que vivan intensamente, ¿verdad? Que respiren cartón, que se bañen con cartón, que se enjabonen todos los días con cartón y que sientan ese deseo de crecer yo sé que a nosotros como líderes nos toca incluso hacer estos planes de sucesión y demás, pero es que lo que me he encontrado es que la gente joven en algunas ocasiones lo que quieren es experimentar, vivir fuera, viajar por el mundo. No siento como un arraigo. ¿Okay? Entonces, cuando uno sabe que en cartón hay que conocerlo y que usted no lo conoce hoy, usted lo conoce y no lo termina de conocer, siempre hay algo nuevo, siempre hay un producto nuevo que desarrollar y un empaque nuevo que desarrollar, una tecnología nueva que surgió. El IoT, la inteligencia artificial, los gemelos digitales, siempre está en construcción. Y una vez que usted tiene a esas personas preparadas, tenés que retenerlas y no dejarlas ir. Y lo veo un poquito más difícil con la gente nueva, la gente más jovencita. Yo tengo 3 hijos y los veo que ellos, es como, sí, me gusta, pero en realidad también quiero conocer otras cosas, ¿verdad? Y pasa a veces con gente joven que trabaja con uno, ¿verdad? Que sienten que con 2 años de experiencia ya tocaron techo, ¿verdad? Entonces es como convertir esto en un desafío permanente para que quieran seguir creciendo y que todo el conocimiento que traen más bien lo podamos capitalizar a lo largo de los años. Creo que por ahí hay un reto adicional que nos podemos enfrentar en estos planes de sucesión. Sí, no, es muy cierto. Yo creo que están viviendo muy rápido y entonces quieren vivir más rápido, más rápido, más rápido las experiencias, ¿verdad? Entonces tal vez hay algo de eso, ¿verdad? Tal vez se sienten, creo yo, igual tengo 2 hijas pequeñas, pero como que no se quieren quedar estáticas en un sitio, ¿verdad? Las nuevas generaciones. Entonces hay algo de eso. Ahora que mencionó doña Gloriana la inteligencia artificial, esto para cualquiera de las dos que quiera contestar, ¿cómo ven la irrupción de ese tema de la inteligencia artificial, de la automatización, cómo está impactando en este instante? Porque bien es cierto que la industria de por sí ya siempre ha ido adoptando estas nuevas tecnologías, pero esto de ahora es muy rápido, muy, acelerado y muy... o sea, es una irrupción muy grande. O sea, yo creo que agarró al mundo por sorpresa, digamos, entre comillas, de alguna manera, sobre todo por la velocidad y la magnitud del cambio. ¿Cómo ven ambas, y me lo pueden contestar en el orden que quieran, cómo ven ustedes esa irrupción ya lo interno, digamos, en el día a día de sus empresas? Bueno, para mí la tecnología es maravillosa. Creo que hay que enamorarse de la tecnología. Yo creo que no hay que verla como un enemigo o como un desafío, sino más bien como una herramienta. No es el fin, definitivamente. Es una herramienta a la que debemos conocer para poderla utilizar a nuestro favor. En el caso nuestro, nosotros venimos invirtiendo en tecnología toda la vida, ¿no? De hecho, la innovación es parte de nuestra cultura organizacional. Y es por eso que en el 2018 decidimos innovar en una plata 4.0 aquí en el Ecuador, ¿no? Y es la primera empresa ecuatoriana con industria 4.0 y automatización e Internet de las cosas. Nos tocó hacer un cambio impresionante a nivel de la compañía, ¿no? Para poder entender cómo venía esta tecnología acompañada, porque no solo es máquinas, son sistemas, son personas, son procesos, es interfaces entre sistemas, entender no solamente la tecnología a nivel de maquinaria, sino a nivel de sistemas. Nosotros tenemos el sistema SAP, entrelazar ambas tecnologías. Entonces, fue interesante el proceso. Nos tocó contratar gente que venga con conocimientos que no teníamos, la cual aprendimos mucho. Empezamos a desarrollar áreas como transformación digital, científicos de datos, desarrolladores. Empezamos a hablar otro idioma, un idioma que no se conversaba, ¿no? Porque hablábamos tradicionalmente de producción, logística y supply chain, era lo
lo más tecnológico que uno podía hablar, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar de interfaces, de conectividad, de cómo los datos, por ejemplo, se volvieron el petróleo, ¿no? Dicen es el nuevo petróleo son los datos, ¿cómo entenderlos? Entonces ya los negocios ya no son solamente de la operación como tal, sino toda la información que hoy se genera de la tecnología y cómo esa información tú la trabajas a favor y cómo puedes tomar decisiones. Entonces una de las competencias que tenemos hoy que desarrollar gracias a la tecnología es el análisis. ¿Ya? Que antes de pronto era muy superficial. Oye, tenemos todo para analizar y tenemos información en tiempo real. Y eso es un desafío enorme. Por eso la tecnología yo la veo como una aliada que tenemos las organizaciones, sea cual sea su sector, para poder ser más ágiles en la toma de decisiones y poder dar pasos mucho más adelante de lo que se viene. El análisis de negocio es vital. Y eso la tecnología nos lo da, pero hay que saberla manejar, hay que saberla cuidar, hay que saberla proteger. Viene la seguridad de la información, que es otro frente que hoy tenemos en las compañías, porque así como se abre todo esto de aquí, también se abre un portal de muchísimos otros riesgos que hay que entender, la seguridad, la ciberseguridad y la protección de los datos. Entonces ya comenzamos a hablar de líderes mucho más integrales, y nos toca aprender de muchas cosas. Exacto, yo coincido con María Luisa y uno de los retos más importantes, ya que la tecnología avanza tanto, es saber elegir cuál tecnología me conviene. ¿Qué es lo que sí se adapta para mi modelo de negocio, en qué no, ¿verdad? ¿En qué voy a invertir? Tomar esa decisión, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el modelo tecnológico que voy a implementar en mi fábrica, que voy a abrirle a mis compañeros, que voy a permitir que se utilice, ¿verdad? ¿Cuál me va a aportar valor? Porque tecnologías hay muchas y cada vez llega alguien con un nuevo desarrollo, con una interfaz, con un sistema de gestión de los datos diferente y hay algunos económicos, hay otros que son realmente caros, pero sí elegir cuál es el que se adapta, ¿verdad? Y cuál es el que no va a quedar obsoleto, ¿verdad? Hay un tema de seguridad importantísimo, ¿verdad? Es primero saber elegir cuál es la inversión en tecnología y en datos que voy a hacer, ¿verdad? Cuál me va a representar valor, cuál está orientada a mi negocio, ¿verdad? Cuál voy a capitalizar, porque no es solo tener tecnología por tenerla, es qué te va a permitir ser mejor, más óptimo, trabajar al costo más beneficioso para rentabilizar, ¿no? Y otro tema es también hablando, por ejemplo, del ChatGPT o de la inteligencia artificial, es enseñar a los colaboradores a sacar un buen provecho. ¿Cómo le vas a dar información a la inteligencia artificial para que te responda con sustancia? Y una vez que te responda con sustancia o sin sustancia, tener criterio para determinar si eso tiene sentido o no tiene sentido, ¿verdad? Si se aplica o no se aplica. A mí uno de los temores más grandes es cuando empiezan a responderme con cosas que ya uno identifica y uno dice, esto no es tuyo, es de ChatGPT, ¿verdad? Y a veces uno dice, mira, si lo hubieras leído con detenimiento, te das cuenta de que no tiene sentido para lo que estamos viviendo ahora o para lo que estamos haciendo ahora. Entonces, el hecho de que usen la tecnología, que usen la inteligencia artificial, que se ayuden, porque hay cosas que se pueden hacer mucho más rápido y prácticas con ellos, pero que tengan sentido crítico para decir, bueno, esto me sirve o no me sirve, ¿verdad? ¿Tiene sentido este dato o no tiene sentido este dato? Creo que por ahí hay un temita de educar sin perder la capacidad crítica y analítica que tenemos de cada ser humano más allá de la inteligencia artificial. Me gustaría tocar un tema que es como de inspiración, porque me imagino que ustedes a lo largo de sus vidas han tenido, digamos, ciertas personas o personas a quienes admiraban cualidades que ahora las hacen las líderes que son. Tal vez, doña María Luisa, podemos comenzar con usted, que me cuente si hay alguien con esas cualidades o características que yo le digo a alguien a quien usted admira y quien en parte la ha hecho ser la líder que es. Bueno, mi mayor inspiración es mi madre.
Estamos hablando de mujeres y justo el Día de la Mujer le rendí un homenaje a ella porque yo vengo de un hogar en donde mis padres trabajan. Gracias a Dios, ambos están bien de salud y ambos trabajan. Nuestros negocios, tenemos varias empresas, entonces realmente la familia está en diferentes áreas y mi madre está en una de las empresas y trabaja todos los días. Entonces, ella me ha enseñado a mí con el vivo ejemplo de el trabajo, el amor a lo que uno hace, el detalle, la atención a ser ordenado, ¿verdad? A la disciplina, a tener todo en su lugar. Eso a mí me ayudó muchísimo, por ejemplo, en mi trabajo, a manejar una agenda. Ya le entiendo por qué tenía que ser así. Tenía 3 hijas pequeñas, tenía que lo que hago yo hoy, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo soy hoy lo veo reflejado en ella. Y hoy tengo una hija que ve eso en mí y me dice, mami, quiero ser como tú. Y eso me llena de mucho orgullo. Y eso yo se lo debo a mi mamá, porque definitivamente estoy copiando un modelo que yo lo recibí. Y agradezco mucho haber tenido ese ejemplo y tener ese ejemplo aún de que se puede, de que definitivamente es una decisión que una como mujer ha tomado, el estar en varios roles, porque también hubiera podido ser una bonita decisión quedarme en mi casa y estar en criar a mis hijos de una manera permanente. Es una decisión respetable y admirable también. En el caso mío, decidí tener varios roles en mi vida, lo cual sí eleva un poco el nivel de estrés, no debo mentir. Pero eso también hace que yo sea una persona mucho más organizada, mucho más que lleve una agenda, que maneje mucho mejor mi tiempo, y eso me da mucha tranquilidad en el caso, por ejemplo, mío, ¿no? Y eso se lo debo mucho a mi mamá, que es así. Entonces, recibí ese ejemplo de ella y creo que es la persona que me ha inspirado a hacer y a seguir haciendo lo que amo. Qué bonito. Y doña Gloriana, en su caso. En mi caso, bueno, sin duda, desde ese punto de vista más personal, para mí, mi referente es mi abuela materna. Definitivamente es una mujer self-made, siempre tiene estas historias de cuando le ayudaba a su papá en la carnicería y demás. Trabajó fuera de su casa, aún criando 7 hijos. Mi abuelo se fue de la casa dejándola sola con este montón de preadolescentes y adolescentes. Y aún así siguió trabajando afuera, haciéndose cargo de que todos sus hijos estudiaran, de que todos fueran personas de bien, de que se realizaran, ¿verdad? Dentro y fuera de la casa. Y igual, ¿verdad? Muy rigurosa, muy estricta, porque así tenía que serlo, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy yo veo a mis tíos y los admiro muchísimo. Todos son, pues, profesionales, con sus familias. Mis primos son personas, la verdad, maravillosas. Y eso se lo debo a la matriarca, ¿verdad? Mi abuela, por ejemplo, es de esas mujeres que se preocupan a veces más de la cuenta por uno, pero se preocupan ocupándose. Recuerdo, por ejemplo, la casa de mi abuelita después de salir de la escuela era más cerca que mi casa y a veces estaba lloviendo y teníamos que irnos debajo del aguacero, ¿verdad? Entonces la decisión más fácil era váyase para donde su abuelita porque no teníamos buseta ni carro para irnos a recoger. Y ella venía llegando del trabajo y se tomaba la molestia de cambiarle a uno la ropa, ponérsela a lavar, prepararle el chocolatito caliente. Claro, había que comérselo todo, el chocolate, el pancito, lo que fuera. Entonces, y tal vez decía, no, abuela, no quiero comer. No, tienes que comer porque no has comido, porque vienes de la escuela y quítese las medias y deme la ropa y la cambio. Y era todo un regaño, ¿verdad? Era casi obligatoriamente, pero es eso lo que uno le dice el amor con rigor. Y todavía hoy es de una mujer de 90 y tantos años con su autoridad. O sea, mis tíos, mis tías, mi mamá la respetan muchísimo
Mis primos, por ejemplo, la llaman y le dicen, abuela, ¿qué remedio le doy a mi chiquito porque se me enfermó? Y ella siempre tiene, aparte, no solo trabajaba fuera de casa, sino también se hacía cargo de la casa y tenía tiempo para voluntariado. Mi abuela fue dama voluntaria en el hospital de niños, es decir, una mujer súper entregada adentro y fuera, ¿verdad? Entonces, para mí, sí, es sin duda mi referente. Es muy entregada a la gente y entregada también a sus valores y sus principios. Por ejemplo, temas de abuela, a veces le decía a uno, mire, ya después que mi abuelito se había ido hacía mucho tiempo, era abuela, mira, está este señor ahí, ¿por qué no lo invitamos a comer o algo? Yo soy todavía una mujer casada, ¿verdad? Y uno dice, híjole, qué duro. pero vamos a ver, sus principios son inviolables. ¿Okay? Ella vive su fe, vive su religión y lo demuestra día a día. Y hay otra persona que tal vez no fue muy cercana a mí, como mi abuelita, que todavía la tengo. De hecho, bueno, cuando yo quedé embarazada y tuve a mis hijos, quien vino a ayudarme en casa, porque yo era por cesárea, fue mi abuelita. Mi abuelita fue la que se vino a solearme a los chiquitos mientras yo me recuperaba de la operación. O sea, digo, una señora mayor, ¿verdad? Atendiendo a mí, ¿no? Pero mi abuelo paterno, por otro lado, también marcó una diferencia en nuestras vidas. Por ejemplo, mi abuelo, ellos tuvieron solo hombres y una mujer, pero mi abuelo siempre apoyó a mi tía para que estudiara fuera de casa, económicamente, a pesar de las estrecheces económicas que había. Le pagó su carrera de odontología, le dio todo el apoyo para que ella pudiera estudiar, que no hiciera trabajos domésticos porque quería que saliera adelante. Y creo que eso marcó también muy fuerte a mi papá en la crianza que nos dio. Nosotras somos 5, 3 mujeres mayores, 2 hombres menores. Y le puedo decir que nunca he sentido como que en la casa, por lo menos por parte de mi papá, ¿verdad? Nos estén diciendo, ustedes tienen que apechugar con temas domésticos por encima que los chicos, ¿verdad? Sino que papi siempre ha sido, salgan, estudien, trabajen, y todos tenemos que ayudar en la casa, ¿okay? Pero vamos a ver, no, como que ustedes son las mujeres, entonces su obligación está más por este lado que por este otro, no. Ahora, si uno quiere, sí, como les digo, yo en algún momento decidí dejar de trabajar y quedarme un ratito en la casa con mis 2 hijos mayores. Apoyo total también de parte de mi esposo. Entonces, pues, ahí tienen mi respuesta, ¿no? Entre mi abuelita materna y un poquito mi abuelo paterno. Qué bonito. No, y pensar que también, ¿verdad? Los abuelos de uno, o las abuelas en este caso, vivieron, por lo menos en Costa Rica, no sé, doña María Luisa en Ecuador, pero vivieron la época en que no podían votar, ¿verdad? Ni siquiera en las elecciones. Entonces, ha habido un gran cambio. ¿Verdad? O estudiar. Sí, muchas se quedaron en casa, es cierto. Entonces ha habido un avance y yo tengo solo dos niñas. Entonces prefiero, o sea, esos avances me llenan de esperanza de que vayan a ser profesionales, de que vayan a realizarse en lo que quieran. Uno cuando tiene hijos siempre habla de los hijos, ¿verdad? Yo si estuviera ahí con ustedes estaría sacando las fotos de mis chiquillas. Sí, yo aquí los tengo. Siempre lo hago. Pero yo solo tengo 3 hombres, Cinti. Y es un gran reto porque es también criarlos para que respeten, para que piensen antes de actuar, para que no sean impulsivos, para que colaboren, ¿verdad? Igual, si quieren el día de mañana asumir un rol más de me quedo en casa para que mi esposa trabaje, que lo hagan. Sin embargo, pienso que es un tema de colaboración, ¿verdad? Uno espera que el ejemplo que vean en casa sea tan positivo que los ayude a ser ciudadanos de bien, pero también hombres respetuosos con las mujeres, cariñosos, ¿verdad? Buenas personas. Sí, exacto. Sí, es aunque tiene una ventaja, doña Gloriana, los chiquillos son más pegados a la mamá. Digamos, en mi casa yo tengo la ventaja de que ellas son, sobre todo la chiquitilla, es pegada a mí. Y mi esposa lo que dice es, ay, lástima al varoncito que no
que no llegó, pero sí, sí, se da eso también. Les iba a preguntar, eh, ya nos estamos acercando a las últimas preguntas. ¿Cuál sería, tal vez, doña María Luisa, la mayor satisfacción de su carrera profesional hasta el momento? O las mayores satisfacciones. Bueno, como decía al principio, yo estoy acompañando a mi padre desde que soy muy, muy pequeña. ¿Ya? Yo acompañé a mis padres a trabajar desde que estaba en el colegio, en las vacaciones, de los 9 años. Nosotros tenemos una fábrica de cuadernos también, aquí en Ecuador, y iba a hacer labores manuales. Entonces, desde muy niña me proyecté a lo que hoy estoy viviendo. Entonces, realmente para mí es como un sueño verme realizada como persona, como mujer, de que ese sueño de una niña, y que de hecho tengo una carta escrita cuando mi papá me hizo dar el brindis de fin de año cuando tenía 15 años, y mi papá me lo enmarcó en un cuadrito, después me la entregó y la tengo arriba. Y siempre paso por ese pasillo en mi casa y digo, qué lindo, qué madura esas palabras para una niña de 15 años, ¿no? Entonces, y hoy que tengo 45, digo, no ha pasado en vano, ¿no? O sea, todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo en diferentes etapas, que he sentido cada etapa de mi vida muy marcada, mis 20, mis 30, ahora mis 40. Soy madre de 3 hijos, eso también a uno lo hace crecer muchísimo, el convertirse en madre. Eh, entonces creo que no puedo decir tengo algo por lo cual me siento orgullosa o tengo una satisfacción. Yo creo que es todo lo que he vivido, la suma de todos esos momentos, los que me han llevado a ser lo que hoy soy, y que definitivamente me falta muchísimo por aprender, me falta muchísimo por seguir viviendo. Dios me dé salud para poder seguir construyendo junto a mi familia este legado que nuestros padres han creado. Tenemos muchos sueños por realizar y por eso me preparo constantemente, aprendo muchísimo de la gente con la que me rodeo, como Gloriana, que es una mujer maravillosa con la que siempre cuando nos vemos tenemos el gusto de conversar profundamente de temas porque nos identificamos mucho, ¿ya? Porque en esta vida profesional, de cierta manera, las mujeres estamos un poco solas, ¿ya? De verdad, no nos entienden mucho esto, ni siquiera nuestros propios padres, siendo nuestros padres, cuando trabajamos con ellos, porque es difícil de entender, ¿no? Entonces las mujeres creo que nos tenemos para podernos dar ese apoyo y podernos entender en las cosas que quizá un hombre no puede entender. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que las mujeres que trabajan con nosotros vienen a mi oficina y me dicen, es que tengo que ir a ver la libreta de mi hijo. Usted tiene que ir a ver la libreta de su hijo porque usted nadie la puede reemplazar. La libreta es la libreta de calificaciones, ¿no? Es que tengo una reunión con el profesor. ¿Qué hago? Tiene que ir. Tiene que ir. Digo, padres, pues. ¿Me explico? Hay cosas que uno no puede delegarle a alguien más, ¿no? Y solo eso, creo que solo una mujer puede entender a otra mujer en ese sentido. Y yo creo que cuando una mujer cumple con ese rol y tiene paz, ¿verdad? En su corazón, porque está cumpliendo con ese rol de madre, trabaja feliz. Regresa a trabajar feliz porque sabe que cumplió con ese hijo, con esa hija que necesitaba en ese momento de ella. Entonces, eso genera compromiso. Y eso creo que es algo que las empresas tenemos que entender, de que no es un tema de tiempo, es que se va y 2 horas y no, darle ese espacio porque si no esa mujer va a estar intranquila y probablemente renuncie y deje su trabajo porque sus hijos van a pesarle más siempre. Entonces, eso es algo que yo por lo menos a lo largo de mi vida lo he aprendido, lo he entendido, porque ahora lo vivo. Entonces, me resulta mucho más fácil ser empática en ese sentido. Creo que las mujeres tenemos mucho por lo cual sentirnos orgullosas. No hay un episodio en el cual me gradué y no, sí, cuando me gradué de la universidad o terminé algún tipo de estudio, obviamente fue un momento importante en mi vida, pero también es el nacimiento de los hijos, ¿verdad? También es los logros de tus hijos, también son los logros de la gente con la que trabajas, son muchas cosas. Y todo eso es lo que uno va sumándole
lo que uno es al final del día, ¿no? Entonces, Así. yo siempre pido vivir nuevas cosas, tener más experiencias, aprender cosas nuevas, porque eso va sumándome y cuando tenga, no sé, pues 90 años, me va a esa edad, pues habré sumado muchísimas experiencias y llegaré a ser pues esa mujer sabia que sueño ser y que a mis generaciones yo le pueda transmitir eso. O sea, yo creo que ahorita mi mayor sueño es poder dejar esa huella, dejar esa huella primero en mis hijos, que quiero que trascienda, y también en la gente que me rodea. Eh, creo que llego a ese punto en el que es como pay forward de lo que ya eh, recibí yo en ese momento, porque yo recibí mucho. Ujú. Siento que como persona recibí muchísima información, muchísimos consejos de mis abuelos, de mis padres, de la gente que me quiere. Entonces, siento que tengo mucho que compartir en ese sentido, ¿no? Y que, y que, y que bueno, o sea, a nivel de trabajo, a veces uno se concentra mucho en la parte técnica, ¿no? Y se olvida de eso otro. Y creo que eso es lo más importante. Así es, y María Luisa y yo, es cierto, yo la admiro muchísimo también, y cuando nos juntamos un poquito con AXA tenemos esas conversaciones profundas, ¿verdad?, sobre el sentido de la vida y el propósito de la existencia, pero coincido, bueno, no podías haber buscado dos criterios más semejantes y con esta pregunta, porque yo coincido y lo veo todo muy integral. No hay un gran momento de felicidad. La gran felicidad se compone de esta suma de pequeñas alegrías, ¿verdad? De esta acumulación de momentos que te hacen decir en retrospectiva, pues qué vida más linda, plena y maravillosa, ¿verdad? ¿Cómo he tenido, bueno, Inti, yo me levanto en la mañana y digo, bueno, bendito sea Dios que vivo en este país. O sea, para empezar, por eso, ¿verdad? Que me levanto, veo el sol, primero el clima, sea, todos los días hay algo de sol y luego puedo salir y ir a correr o caminar y escuchar pajaritos y no escuchar bombas o no escuchar, no tener una guerra al lado, ¿verdad? Y después de ahí, eso, como mis abuelos se emigraron de tal lugar o mis antecesores, ¿verdad? Y llegaron a esta tierra bendita que fue Acerrí, que es un pueblito chiquito, ahora vivo en otro lado, pero aún así se quedaron en el Valle Central, ¿verdad? Entonces eso me permitió también, nos permitió estudiar, nos permitió que hay un montón de pequeñas cosas por las cuales uno siente satisfacción y sabe que te han ido construyendo para decir, pucha, qué buena vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda ahorita? De hacerle la vida fácil a los demás. Por más que cueste o por más que la ley a veces te lo impida, porque a veces uno quiere hacer ciertas cosas en el trabajo y llega el abogado y le dicen, es que si haces esto, luego más bien se convierte en un problema futuro, entonces tenés que irlo planteando de formas distintas. Pero cada una de esas cosas te dan satisfacción, ¿verdad? Por ejemplo, crecimiento de ventas. Clientes que usted va y visita y te abrazan y te dicen lo que han logrado hacer gracias a que los compañeros de producción se ponen la camiseta y no fallan con las entregas. O, por ejemplo, cuando hemos ganado algún proceso de certificación después de un trabajo arduo y de todo el mundo comprometido, y luego llegar con el cartoncillo a presumirle a todos los chicos que trabajaron al respecto, ¿no? O, por ejemplo, cuando los mismos compañeros, los subalternos y demás te dicen, mira, gracias por esto, o me siento feliz en el trabajo, o hacen comentarios donde uno sabe que, bueno, se compraron una casa, se compraron su moto, llevan a sus hijos a la escuela. Esos momentos proveen demasiada satisfacción en el trabajo, ¿verdad? Y si coincido con María Luisa, si yo te digo, bueno, es que mis hijos, ¿verdad? Verlos ahora, uno de 20 ya estudiando en su carrera en la universidad, el otro de 15, otro de 9, que ayer fuimos a una caminata de 8 kilómetros y fue el más valiente de todos, ¿verdad? Subiendo las montañas y bajando, y esos son momentos que generan demasiada satisfacción
sin que sea un solo gran momento, ¿verdad? Entonces, no sé, esas son las pequeñas alegrías que a veces pasan desapercibidas. Y lo que yo intento es que no pasen desapercibidas, ¿verdad? Claro, ¿cómo es que dice la canción hay una canción de Lennon que dice, la vida es lo que pasa mientras está uno ocupado haciendo otros planes, ¿verdad? Y está uno viviendo esas felicidades y esos retos y esas cosas y cada una de esas es esa felicidad que después se va. Hay una frase que es muy parecida a esa, que yo siempre la tengo en mi cabeza, y es, mientras se espera vivir, la vida pasa. Básicamente. Porque uno siempre está Sí, es más allá cuando me jubile o cuando tal cosa, y mientras tanto la vida, los años van pasando, entonces uno tiene que disfrutarlos y ¿verdad? Vivir el momento. Y en todo sentido, ¿no? En todo sentido, no solamente a nivel personal, sino también empresarial. Claro. Por decisiones, tómalas hoy, porque mañana no sé qué va a pasar. Entonces es un tema también de dejar las cosas cerradas en ese momento y no de esa postergación que a veces nos hace perder el norte y el enfoque. exacto. Así es. Ya para ir cerrando, y antes de esto, de la pregunta, igual quería nuevamente agradecerles. Ha sido una conversación súper bonita. Yo estoy seguro que no solo para mí, yo estoy seguro que los oyentes y los que van a ver el video van a estar contentos de conocerlos un poquito más. Les iba a preguntar sobre qué las hace felices, pero en lo personal, pero ya me respondieron antes, pero tal vez sí, se adelantaron, pero me gustaría cerrar tal vez con un mensaje de ambas y volviendo al tema del Día de la Mujer, ¿verdad? Y de este mes de marzo, un mensaje para esas mujeres que ven en ustedes líderes y roles a seguir, ¿verdad? Tal vez un mensaje para de cada una, se los agradecería para estas mujeres que vienen y que las ven a ustedes como un liderazgo que quisieran repetir. ¿Quién comienza? Bueno, yo les diría que crean en ellas mismas. Eso es lo primero. Que desarrollen esa autoconfianza, que trabajen muchísimo en ellas mismas. Antes de empezar a trabajar en desarrollar temas técnicos, primero trabajen en ellas mismas. El error que uno a veces comete es enfocarse en lo académico y no cultivarse a sí mismo. Entonces, una de las fortalezas que uno debe desarrollar es eso, esa seguridad, aprender a comunicarse, aprender a comunicar lo que uno cree, porque a veces no es un tema de no saber comunicarlo. Ya el miedo a veces es exponer una idea, porque creo que es tonta o creo que no. Creo que hay que tener voz para poder decir lo que uno piensa con respeto, pero no tenerle miedo a una mesa directiva, no tenerle miedo a una junta, decir lo que uno cree, levantar la mano. Y muchas veces nos quedamos calladas frente a las ideas de otros, porque no creemos en nosotras mismas. Entonces ahí es donde viene nuevamente ese desarrollar mucho esa parte personal. Luego lo otro es prepararse. El mundo hoy es de gente preparada, ¿ya? Es de gente preparada en las tecnologías, en la información, ir a una reunión con datos y hechos, no ir a sentarse, escuchar, sino participar activamente, y eso se lo da la preparación previa. Eso también te hace destacarte en un trabajo cuando vas preparada y hablas con criterio y no solamente das una opinión, ¿no? Y lo otro es escuchar. Tienes que saber escuchar. No puedes ir a interrumpir a una reunión y no dejar hablar a nadie. Tienes que escuchar y para poder justamente poder generar una idea mucho más estructurada. Entonces, ¿qué yo le aconsejo a las mujeres? Eso, ¿no? Que se cultiven a ellas mismas y que se preparen mucho y que aprendan a escuchar y a tener paciencia. No todos al mismo tiempo, ¿verdad? Y ese ser multitasking es lo peor. Yo creo que vengo escuchando eso mucho tiempo atrás, que las mujeres son multitasking y lo vemos como No una... existe. No existe. No, le pasa atención a una cosa para darse la otra, pero no sé cómo. Uno tiene que hacer las cosas una cosa a la vez, porque uno se muere en el intento.
O terminas enferma o terminas haciendo las cosas mal. Entonces, a veces creemos que no, que tengo que atender a los niños al estar todo al mismo tiempo. No, prioriza. ¿Qué es lo más importante de tu día? ¿Qué es urgente y qué es importante? Si eso es urgente, hazlo primero. Y así. Y si hay cosas que puedes delegar, delégalo. No tienes que hacerlo todo tú. Hay cosas que las puede hacer otra persona. Y eso es algo importante de entender. Cuando llegas a eso, te vuelves una persona eficiente, te vuelves una persona confiable, porque saben que te van a entregar eso y tú lo vas a hacer, porque sabes que eso te lo delegaron a ti. Entonces, pero eso viene mucho de quién eres internamente. Entonces, hoy por hoy, todo ser humano, más allá de que sea hombre o mujer, vivimos en un alto nivel de estrés. Con la tecnología también todo es inmediatez, la gente no espera nada. Tú mandas un WhatsApp y ya están viendo que Y no, esperas que responda rápido un correo y responde una oración. ya, porque entonces entras en una desesperación y decir, no, eso va a esperar, eso lo puedo contestar más tarde. Es un tema también de poner las cosas en perspectiva y decir, esto de aquí puede esperar. María Luisa, y hay que aprender a pedir ayuda, ¿verdad? Ayuda, correcto. No ceder ante la presión social. Yo pienso que todavía las mujeres vivimos con esta, o no sé, María Luisa, si es mi generación o qué, pero sí siento que tenemos que demostrar que podemos con todo, ¿verdad? Si decidiste trabajar y además fuera de casa y además tener hijos, entonces tenés que demostrar que puedes hacer tu trabajo con excelencia, pero criar a tus hijos también con excelencia y pasar tiempo con tu marido y además ser una buena hija y ser un role model en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Y si, no sé, yo a veces siento esa presión, ¿verdad? No puedo fallar, ¿verdad? La gente, y tal vez nadie me está mirando, pero siento que esperan mucho de mí, ¿verdad? Y que si hay un tema con mis hijos, ya me puedo sentir como, ay, fracasé en mi labor de madre y tal vez eso es porque me dediqué mucho al trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que yo he aprendido también mucho es a pedir ayuda. Se necesita una tribu de verdad para criar una familia y la familia sigue siendo la base de la sociedad. Entonces, sí, prioridad familia y en los trabajos también hay que saberlo así, ¿verdad? Lo que decías, María Luisa, de mira, la mamá que llega, que necesito ir a ver a mi hijo porque está pasando, no sé, me llamaron de la escuela por X, Y, Z, sí, vaya, porque es que necesito que su hijo además esté bien y que usted esté bien, pero además su hijo es el que probablemente va a venir a trabajar aquí dentro de algunos años o va a formar parte de la sociedad. Entonces, necesitamos que estos chicos crezcan siendo buenos ciudadanos. Y para eso necesitan mamás y papás presentes. Sin embargo, nos pasa mucho aquí en Costa Rica, por lo menos a nivel operativo, y muchas mamás criando hijos solas, terriblemente. ¿Okay? Y hay que tener ese tipo de diferenciaciones, lamentablemente. ¿Por qué? Porque están solas criando hijos, todos 3 hijos, y si ellas no tienen trabajo, se genera esta dependencia económica que las hace vulnerables a relaciones tóxicas o complicadas, ¿verdad? Pedir ayuda. Yo aprendí, bueno, lo que les decía de mi abuelita o mis primos, o sea, necesito ayuda, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en la casa tengo una muchacha que me ayuda. En 20 años he tenido 2, 3 muchachas que me han ayudado y han dejado de trabajar conmigo, una porque se casó y se quiso dedicar a su familia, la otra se me pensionó. Y la que está aquí, yo le dije, ¿verdad? Nos vamos a pensionar junticas, nos retimos juntas. Pero son ángeles en la vida que, miran, te permiten estar un poquito más tranquila en el trabajo porque sé que aquí en la casa me están ayudando con ciertos temas de la familia, ¿verdad? Pero igual, en el trabajo, decir, bueno, mire, hoy yo me tengo que retirar porque tal cosa, ¿verdad? Uno mismo como jefe a veces, los colaboradores tienen que entender que ya a tal hora nos vamos, y uno mismo como jefe, ¿verdad? Hoy justamente me escribía un compañero y me dice, mira, mi esposa está pasando por esto y esto en el fin de semana, un tema de salud, necesito ir a atender a mis hijos. Y yo, dale, o sea, me encanta que usted se vaya y se quede en su casa porque tiene 2 chicos estudiantes y su esposa está en el hospital, y hágales el desayuno y llévelos a la escuela, y además si necesita más días, dígamelo, ¿verdad? Pero es un hombre ya tomando control de la gestión familiar
Ese es uno de los retos también, ¿verdad? Hacer que los hombres asuman la responsabilidad y que las mujeres pidamos ayuda cuando es necesario. Y si hay que decirle, tengo una buena pareja, decirle, mira, no puedo con todo eso. Necesito que usted se haga cargo, por ejemplo. En mi caso, yo le dije ahora a mi esposo ahorita, usted tiene que ver todo lo del catecismo de Julián. Yo no puedo estar encima de la catequesis más esto más lo otro. Ocupo que usted me ayude con todo lo de la catequesis. Y eso, ¿verdad? No, normalmente no les tengo que decir que me ayude porque él en realidad también es súper activo con todo. Pero con los 2 chicos mayores yo me hice cargo de todo lo de catequesis y les dejan una infinidad de trabajos y tareas que ya con este último le dije, no, ya esto sí, este año no puedo. Dale vos, ¿verdad? Aprender a pedir ayuda y nosotras como mujeres ayudarnos, porque creo que todavía sí tenemos más presión social. Principal bresilia mujeres, Somos buenas armando equipos, porque como justamente necesitamos ayuda, nos rodeamos de gente que nos aporte. Claro. No hay tiempo de rodearse de gente que no tiene que empujar. Sí, exactamente. Uno ocupa gente autónoma. Hace que sea más bien una fortaleza, otra fortaleza que tenemos las mujeres, porque como tenemos que despachar rápido ese tema, entonces necesito rodearme de gente en todas las áreas de mi vida que me acompañe y que no me impida conseguir los resultados, ¿no? María Luisa, y no ceder ante la presión. Un día estaba hablando también con otra muchacha, estábamos entrevistándole y me decía, mira, es que yo no tengo hijos ni marido y ni pienso tenerlo, pero a veces me dicen que cómo me voy de vacaciones sola pero es que no tienes que ceder a la presión. O sea, si no quieres tener hijos, si no quieres tener marido ni casarte y lo que te encanta es viajar sola y vivir, porque me dices que para mí mi vida es mi trabajo, ¿verdad? Y yo, bueno, pues bien por vos, ¿verdad? O sea, ¿qué importa, no? Y me dice, pero ahora sí me juzgan, ¿verdad? Porque, tengo 40 años y ¿cómo? No tuviste, ¿y cómo? Y te vas de viaje sola y no te sentís mal. Y, pucha, esos cuestionamientos no se los hacen un hombre. Exacto. Bueno, vea, qué conversación más bonita. Encantado de tenerlas acá y esperamos verlas pronto. Ahora viene la convención, ¿verdad? En Barranquilla y ahí, exactamente, ahí vamos a coincidir con todos los asociados. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio especial de AXA Live, el podcast. Nos vemos muy pronto. Esto fue AXA Live, el podcast. Lo esperamos muy pronto en un nuevo episodio. AXA. Porque el mundo de las cajas siempre invita a ser explorado.